Mis amados hermanos y hermanas, pues continuamos con ustedes y hoy es miércoles 16 de junio del 2021. El tema de hoy está muy interesante y se titula El padre tipo macho alfa. Y recordemos que el tema general de la semana se llama el ser padre. Así es que le dejo el tiempo al pastor. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su epístola a los Romanos, en el versículo 22 en adelante: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De esta manera el apóstol está explicando el cómo la idolatría degradó a la humanidad. La idolatría siempre ha sido un elemento degradador de la humanidad, pero lo interesante del caso, cuando hablamos de ser padre, es el concepto de padre que primó en la cuenca del Mediterráneo. En la época de Jesús y en la época apostólica, estamos hablando del siglo I, siglo II de nuestra era, e incluso siglos anteriores. El concepto lo podíamos encontrar tipificado en Zeus, conocido también como Júpiter en la tradición griega y en la tradición romana. En ambas mitologías el carácter es el mismo. Se trata de un dios que es padre de todos los dioses y de todos los hombres. De hecho, eso es lo que significaba Zeus. En tanto que Júpiter significa padre de luz. Luz. Peter, padre. Júpiter, padre de luz. De esta manera, Júpiter representaba el arquetipo del padre. Pero encontramos que este dios es un dios infiel, seductor, con miriadas de hijos regados con diferentes madres. De tal manera que ahí tenemos lo que estamos diciendo de manera pues totalmente arbitraria: el padre tipo alfa, el padre tipo macho alfa. Pero eso se reproduce en el antiguo derecho romano. En el antiguo derecho romano el padre tenía la patria potestad, locución que todavía se usa, pero que ahora tiene una connotación distinta. En aquella época la patria potestad significaba el derecho que tenía el padre sobre los bienes de la familia. Y los hijos incluso eran propiedad del padre, siempre y cuando fueran reconocidos por el padre como tales. Era tal la fuerza que el derecho del padre tenía sobre los hijos que él podía castigar a un hijo rebelde delante de la autoridad, diciendo por qué lo hacía, o incluso venderlo como esclavo si la necesidad de la familia lo ameritaba, o era tan rebelde que había que deshacerse de él con tal de que lo vendiera fuera de Roma. De esta manera vemos entonces un padre arbitrario, con pleno poder sobre los hijos, pero sin responsabilidad alguna. De tal manera que tenemos aquí un padre, ¿verdad? Un varón que puede tener múltiples parejas, que puede tener hijos con diferentes parejas sin tener ninguna responsabilidad para con ellos, pero todo el derecho sobre ellos. Esto construyó una imagen de un padre completamente arbitrario. Cuando el cristianismo surge en el primer siglo, fue realmente un apéndice del judaísmo. Dos cosas contribuyeron a que se alejara. Una fue la gran respuesta que tuvo el cristianismo de parte de los gentiles, es decir, de los no judíos. Cuando los cristianos desbordaron Palestina y predicaron el evangelio en toda la cuenca del Mediterráneo, tuvieron una respuesta extraordinaria.
de tal manera que el cristianismo crecía en forma exponencial. Pero por otra parte, la rebelión de los judíos en el año 70 después de Cristo genera la destrucción de Jerusalén, la expulsión de los judíos de Palestina, y con ello los cristianos judíos también tuvieron que ser expulsados. Pero estos encontraron refugio con sus hermanos gentiles. Entonces el cristianismo tuvo necesidad de encontrar puntos de contacto en su diálogo con la filosofía pagana, y en esto ganó prestigio, ganó presencia, ganó respetabilidad social, pero perdió muchos conceptos bíblicos que se fueron perdiendo. Y uno de esos conceptos precisamente el concepto de padre. Y predominó entre los cristianos más el concepto de Júpiter que el de Jehová. De tal manera que aún los cristianos tenían más un modelo de padre estilo Zeus, estilo Júpiter, que un padre estilo Jehová. Por otra parte, tengamos claro que los judíos de la época de Jesús tampoco tuvieron un concepto muy claro de lo que era el ser padre, aunque entendían perfectamente bien que la labor del padre era básicamente la de ser providente. De esta manera, el padre, ahora en el contexto cristiano, se concibió como una autoridad máxima, señor de vida y muerte sobre los hijos. Y de esta manera se continúa esa lejanía entre padre e hijos. Y no solamente se continúa la lejanía, sino se establece una rivalidad entre los padres y los hijos. También, un poquito más adelante, en la Edad Media sobre todo, la necesidad del uso intensivo de la mano de obra por la falta de tecnología hizo que los hijos se convirtieran en la mano de obra gratuita. Una mano de obra gratuita que los padres aprovechaban para capitalizarla a su favor. De tal manera que entre más hijos tuvieras, más operarios tendrías a los que no tenías que pagar jornal. Solamente los alimentabas y ya. Entonces, de esa manera se prolonga este modelo de padre, porque es económicamente beneficiado para el papá. En la actualidad tenemos diversos modelos de paternidad, y estos que hemos señalado solamente son estereotipos. Sin embargo, hay un hecho real. Aunque estos modelos de paternidades conviven en el mismo espacio, de ahí que cuando una pareja decide formar un hogar, es imperativo que seleccione su modelo de familia, que incluye su modelo de padre. Es decir, para decirlo de una manera más clara, los hijos tendrán el padre que la mujer escoja. Es una cosa bastante complicada, pero muy cierta. De tal manera que es importante que en la etapa de formación de un hogar se pongan de acuerdo qué tipo de familia van a tener. Y eso va a implicar seleccionar el tipo de padre y también el tipo de madre. En la vida es de vida o muerte rescatar el modelo escritural de padre. Ignorar el modelo escritural de padre ha traído como consecuencia la disolución de las familias. Múltiples enfermedades psicológicas. La mayor parte de las enfermedades psicológicas son atribuibles a la mala relación entre padres e hijos. Y el repunte de la delincuencia, que en no pocos casos el delincuente no es otra cosa que un resentido contra su padre, y ese resentimiento lo manifiesta quebrantando las leyes. El conflicto con la autoridad nace del conflicto con el padre. Esto es importante entenderlo, porque el concepto de padre en su peor acepción representa la motivación de muchas enfermedades de carácter psicológico.
Entonces, es necesario rescatar el modelo escritural de padre. Oramos. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, seguimos acercándonos a ti para poner en tu mano, Señor, la vida de cada papá. Hemos escuchado, Padre, la historia, hemos escuchado, Señor, cómo la cultura terrible que se ha practicado como papás. Pero, Señor, sabemos que en ti cada padre puede ser una nueva criatura. Que en ti, Señor, en tu palabra, en tu modelo de padre, puede ejercer ese ministerio hermoso de ser padre. Bendito Dios, da sabiduría divina a cada papá. Bendícele, Señor, con ese modelo de papá que eres tú. Un padre amoroso, un padre presente, un padre que sostiene, un padre que provee, un padre que ama. Gracias, Señor, porque los papás pueden aprender de ti y pueden ser unos papás que traigan una nueva cultura, que los hijos aprendan de su papá ese modelo de paternidad divina. Señor, en tus manos los ponemos. Te pedimos que tú les bendigas. Te pedimos que tú obres en cada mente, en cada corazón de cada papá. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Qué terrible lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y como decía el pastor, pues sí se sigue practicando, pues eso que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pues en el nombre de Jesús bendecimos a cada papá y que verdaderamente cada papá pueda mostrar ese amor de Dios a sus hijos para que pare ya la violencia, pare ya ese dolor que hay en cada hijo, esa tristeza, ese desamor y que desgraciadamente pues se sigue transmitiendo, ¿no? A través de las generaciones. Que el Señor cambie cada corazón de papá, cada mente sea renovada, como dice Romanos 12. Y bueno, pues hermanas y hermanos, pues les quiero anunciar el tema de el día de mañana, jueves 17 de junio del 2021, y se titula El Padre Ausente, que es también un tema muy interesante. Y sigo pidiéndoles, hermanas y hermanos, que compartan estos videos. Compártanlos, hermanos. Son gratis. Compártanlos con otras personas. Dios les bendice.